Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Ya somos más de 43.000 en esta comunidad en YouTube. Les agradezco por estar siempre ahí acompañándonos, por sus comentarios y bueno, como siempre, por sus likes. Y bien, el día de hoy tenemos al ingeniero Arturo Rosadio, director del sitio agroindustrial ICA, como nuestro invitado, con quien vamos a conversar sobre cómo fue el inicio de la agroexportación en el Perú prácticamente con ICA. ICA fue un arenal, luego se convirtió en lo que se llamaba entonces el boom de agroexportador. Ahora vemos cómo el crecimiento a nivel nacional, ¿no? El país es prácticamente ya casi una potencia agroexportadora, pero todo empezó en Ica. Y el ingeniero Rosadio nos va a comentar. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas noches, Norma. Buenas noches a todos los que nos están visualizando a través de este pequeño momento y grato momento en realidad para compartir, como bien dicen, esa historia del desarrollo agroexportador que es un ejemplo de resiliencia, es un ejemplo de empuje de aquellos primeros peruanos que visualizaron a la exportación del agro como una alternativa para generar un desarrollo, empezando, como bien dije en algún momento, entendiendo, reconociendo y tratando de identificar oportunidades en el hemisferio norte, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de eso es que nace la posibilidad, obviamente, de estos primeros peruanos que hacen alianzas con algunas empresas que ya se dedicaban a la exportación de chilenas, hay que reconocerlo, empiezan a hacer esa alianza y a través de esa posibilidad de poder visualizar lo que los mercados necesitaban, se traslada hacia una mirada hacia nuestra propia tierra, hacia Ica, en la posibilidad de poder empezar a hacer algo. El desarrollo agroexportador de Ica empieza no en la tierra, en suelos tradicionales agrícolas, no empieza en el valle tradicional, empieza donde teníamos efectivamente desierto, teníamos arena y empieza un poco viendo qué podemos hacer, cómo podemos empezar. Entonces, en ese poder empezar, obviamente sabiendo lo que los mercados necesitan y tratando de llevar una solución, porque era venderles soluciones, no venderles un producto, era venderles soluciones. Y la solución era cómo llegaban productos frescos del hemisferio sur al hemisferio norte en una época donde el hemisferio norte era invierno total. Claro, Entonces, ingeniero, eh, pero antes de empezar, digamos, ya formalmente en la agroexportación, había unos inicios en los que había una agricultura antes. Se hacía mucha uva para pisco, vinos, ¿no es cierto? Hubo problemas también con los cultivos de uva y luego se fue cambiando, ¿no? ¿A qué se dedicaba ICA antes de la agroexportación? sin duda, Ica era tradicionalmente una tierra donde se producía algodón, se sembraba papa, se sembraba maíz, leguminosas por tradición, y ese era prácticamente, eran los cultivos tradicionales que se sembraban en tierra de valle, en tierra que tenía acceso a las aguas del río Ica, tenemos la Chirana, etcétera, etcétera. Pero el nuevo desarrollo empieza en tierras donde no Claro. había agua y había que trasladar el agua. Por eso estos desarrollos empiezan sobre la base de la tecnología del pozo. Es decir, Exacto. tenían que perforarse o habilitarse nuevos pozos, para poder trasladar esa agua a las zonas que se habían escogido para este desarrollo. Estos pozos. Todo un trabajo de ingeniería, ¿no? Sí, claro, sin duda. Además de, por ejemplo, hay pozos que se tuvieron que reperforar o trasladar las licencias a otra zona para poder habilitar o hacer estos pozos que en la gran mayoría pueden estar fluctuando entre los 100, 120 metros de profundidad. ¿Ok? Ica es una región que empieza así.
trasladando agua de zonas alejadas. Por ejemplo, han habido operaciones agrícolas en la zona sur de Ica, en lo que se conoce en la Pampa de los Castillos, porque posterior viene Villacurí. Y en estas zonas, por ejemplo, en pozos que habían dejado de funcionar, se hace inversión para habilitarlos y luego trasladar esas aguas 5 o 10 kilómetros hacia otra zona para poder generar ese desarrollo. Iniciando de esa manera una actividad agrícola en épocas difíciles. Ujú. Estoy hablando de los inicios de los 90 donde todavía teníamos una actividad subversiva en Sí, donde además los ingenieros de esa zona junto con los empresarios teníamos que andar con mucho cuidado porque cualquier cosa que parecía desarrollo era exacto. prácticamente sacado del camino. Hoy día, Sí, por ejemplo, podemos acceder a diferentes unidades agrícolas porque tenemos la logística, tenemos pista, tenemos carretera, pero a finales de los 80, principios de los 90 eran simplemente trochas. ¿De acuerdo? Y eran ahí empezó, condiciones bien difíciles, ¿ah? Realmente. dificilísimas, y ahí empezó este desarrollo producto de esa persistencia de estos primeros peruanos, ¿de acuerdo? Claro. El gran cambio, el primer gran cambio fue ubicar los suelos, hacer la transformación de los suelos, la adecuación de los suelos, trasladar el agua, ¿de acuerdo? Y empezábamos con riego por gravedad con manga. Esa fue la primera gran innovación, regando por gravedad con manga. Luego, en la necesidad de ser más competitivos, nos obliga a asimilar la tecnología de riego de Israel e incorporar a estos desarrollos el riego por goteo, que en Sí, algunos casos también fue riego por aspersión. Y en esa etapa empieza el espárrago, exacto. empiezan las uvas de mesa. Es cierto que en paralelo teníamos las uvas pisqueras, las uvas para vino, pero que no alcanzaron ese desarrollo. Entonces se empezó a cultivar espárrago, fuimos los primeros abastecedores, uno de los primeros abastecedores a nivel mundial del espárrago verde. En el norte luego se llevó el tema del espárrago blanco, ¿de acuerdo? Las primeras uvas de mesa que se instalaron en uva por ahí a finales de los 80, principios de los 90, que no necesariamente son las mismas variedades que hay hoy en día, porque los tiempos van cambiando también las variedades, pero Claro. se empezaron con riegos por gravedad, como le digo, y luego incorporamos la tecnología de riego. Las primeras uvas fueron Thompson, fueron Flame, posteriormente vino Red Globe. Es más, al principio incluso nosotros plantábamos franco. Ah, No se trabajaba sobre portinjertos. Luego, a finales de los 90 ya se empezó a trabajar portinjerto y vinieron otros cultivos. Vino el cítrico, vino la granada, vinieron otros productos. También empezó, hoy por hoy, en los últimos años, llega el arándano y en donde el peruano agroexportador decidió sacar algo adelante. Además, las paltas, hemos demostrado que podemos tranquilamente abastecer a los mercados con productos de calidad, porque además de incorporar la tecnología, estos desarrollos se preocuparon mucho por la calidad del producto, por incorporar las buenas prácticas, por cuidar el recurso y por llegar en frac a la fiesta de los mercados internacionales. Mientras los dueños de la fiesta llegaban en jean o en botas, el peruano agroexportador decide llegar en frac con su producto para generar esa situación diferente, para generar ese atractivo y también infundir confianza en los mercados. Poco a poco fue posicionándose el Perú y hoy día pues con los diferentes productos estamos compitiendo en los mercados internacionales como los principales abastecedores, ¿no? sí, y esto a su vez dio pie a mucho trabajo inducido. Por ejemplo, yo me recuerdo porque en esos años 2006 nosotros salimos por primera vez con nuestra revista Agronegocios Perú y entrevistamos a mucha gente de Ica.
Y por ejemplo, uno de los negocios que se crearon fue el de los buses que trasladaban a los trabajadores a los fundos, ¿no? Muchas personas, de repente que antes eran cambistas de dólares, que estaban en la plaza de armas, tenían un dinero y compraban una, dos unidades, buses, y con eso trasladaban y hacían su negocio. Otros ya empezaban a hacer, bueno, clúster, ¿no? Proveían de bolsas, de cajas, servicios, en fin. Todo esto se multiplicó y hizo de Ica un emporio de trabajo, de producción. La gente se contagiaba del entusiasmo. Realmente me pareció a mí maravilloso esos tiempos, ¿no? Coméntenos, ingeniero. Con puestos directos y puestos indirectos. Y ese es el ejemplo de la agroexportación, ¿no? Que genera una dinamización económica, no solamente con actividades vinculadas directamente al campo, sino con negocios colaterales, con los negocios y los servicios, como usted bien dice, del transporte, de buscar personal para el desarrollo de las actividades, de suministrar de alimentación, el catering de confeccionistas que se dedicaron a elaborar los uniformes para el personal de campo, los polos, los pantalones, los gorros, Sí, etcétera, etcétera. Servicios médicos, ¿de acuerdo? Servicios, un sinnúmero de servicios, los suministros agrícolas, los agroquímicos, las herramientas, equipamiento, máquinas nebulizadoras o tractores. Todo eso genera este clúster de la agroexportación en una región que se convierte en el ícono referencial de ese desarrollo. Y somos la única región que hasta ahora, a pesar de ser ese ícono referencial, no tenemos infraestructura hídrica. No somos como en el norte, no somos como en Chayimochi y otras sí. zonas donde tienen la infraestructura hídrica. Ica no la tiene y a pesar de no tener esa infraestructura, hemos sido capaces de ir ganándole al desierto y tener los productos que hoy día tenemos, con el factor en contra de que el recurso más escaso efectivamente es el agua. Hemos aprendido a apreciar y a cuidar el agua para que nos alcance a poder mantener bajo régimen de riego todo ese desarrollo agrícola, pero que cada vez es más difícil sostenerlo. Sí, efectivamente, nos falta agua. Imagínense lo que podría hacer Ica cuando se genere una infraestructura hídrica como la que tienen otras regiones. Hay mucho por conquistar en Ica, hay mucho desierto todavía por conquistar. Somos el California, así como California es para los Estados Unidos, Ica es ese California para el Para el Perú, Perú. como lo es Mendoza para Argentina. Exacto. Y también debemos destacar que inmediatamente, rápidamente, los profesionales iqueños, los agrónomos, los empresarios, adoptaron la tecnología rápidamente, ¿no? Porque entendían que era necesario siempre subir a un siguiente nivel, ¿no? Y lo hemos seguido haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Yo veo que otros países se admiran, ¿no? De nuestras plantas procesadoras por ejemplo, cambios varietales, ¿no? Siempre hay estar viendo a un paso hacia adelante. Así es, porque hemos entendido que por sobre todo, también se comentó en el foro, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes para siempre andar en esta autopista de los buenos resultados. No creernos que ya lo hemos logrado todo. Todavía hay mucho por trabajar, mucho por hacer, mucho por impactar también en nuestras regiones, pero hemos sido capaces, como usted bien dice, de adaptar lo mejor de otras zonas, de otros países y adaptarla a nuestra realidad. Y en sus inicios tuvimos que salir a aprender, tuvimos que ver qué hacían en Israel, qué hacían en Chile, por ejemplo, qué hacían en Europa, España, etcétera, para poder adaptar esa realidad. Y de Chile hemos aprendido mucho, porque Chile es el país que está más lejos del hemisferio norte. ¿Quiénes fueron los que mejor dominaron el manejo post cosecha?
Chile. Y nosotros aprendimos de ese manejo y lo adaptamos a nuestra realidad y pasamos de ser hoy día alumnos a maestros. Hoy día estamos en condiciones de poder compartir ese aprendizaje con otras regiones, con otros países y contarles un poco esa fuerza y esa resiliencia que hemos tenido, porque hemos superado muchas situaciones difíciles. Hemos superado también el fenómeno del niño del 98, 99. Hemos superado el sismo de 2007 y así nos toca superar muchas dificultades y hoy día con temas de cambio climático y todo, tenemos el desafío de cómo adaptarnos a esas alteraciones climatológicas y a cómo seguir viendo la manera de manejar con austeridad el recurso hídrico, además de ser competitivo en otras actividades y labores, ¿no? O sea, el desafío es permanente, el desafío es constante y siempre vamos mirando a los mercados internacionales para además incorporar algo que es fundamental, siempre y constantemente la innovación tecnológica. Es gracias a esa innovación tecnológica incorporada que, como usted bien dice, tenemos hoy día plantas procesadoras de sacarse sombrero, bien puestas. No tenemos nada que envidiar a las plantas procesadoras que se pueden instalar en otros países. Tenemos una cadena de frío y tenemos el recurso humano de profesionales que se han ido preparando y formando en el tiempo para hacer lo que hoy día somos. Un equipo grande, muy grande de excelentes profesionales que estamos dispuestos a superar esas adversidades para seguir sosteniendo el desarrollo agroexportador de nuestra región y de nuestro país. Es más, de ICA hay muchos profesionales repartidos en otras regiones. Hay profesionales iqueños en el norte y profesionales iqueños en el sur. No dejar de mencionar que en sus inicios ICA empieza con pequeñas unidades agrícolas. Estos empresarios agrícolas no son los empresarios de hoy día de 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas. Eran Así es. empresarios que empezaban con 50 o 100 hectáreas. Entonces, se ha demostrado que empezando de a poco y luego trabajando en unidad, se puede hacer mucho. Entonces, la reflexión es que no olvidemos para los nuevos empresarios agrícolas el tema de la asociatividad. Es fundamental la asociatividad. Si no trabajan de manera conjunta, no vamos a poder ser competitivos. Y por otro lado, Así es. Bueno, y ahora estamos ya en nuevos pasos, ¿no? Con innovaciones, con mejoras tecnológicas. Usted, como director del sitio agroindustrial, nos puede dar cuenta de ello, ¿no? Ya estamos en el nivel de ofrecer al mundo no solamente productos frescos, que son de muchísima y de muy alta calidad, sino también ya productos procesados, ¿no? Y ustedes están haciendo en ello un gran trabajo. Por favor, coméntenos sobre eso. por el lado, el escenario de la innovación, usted ve en el fondo que yo tengo aquí pales de palta. En el fondo, hoy día un contenedor de cualquier producto refrigerado, llámese palta, uva, necesita 20 de esos pales que usted ve en el fondo para llenar un contenedor, ¿de acuerdo? Con los productos transformados, llámese jugos, néctar o cualquier otra presentación, usted puede hacer solamente un pallet y como es un producto transformado que posiblemente no necesite cadena de frío, ya usted puede llegar a los mercados internacionales con solo un pallet del producto que usted decidió colocar en el extranjero. Si luego aumentan los pedidos y hay que llenar los contenedores, perfecto, pero puede empezar con un pallet o dos, como hacen, por ejemplo, los exportadores del pisco, ¿no? Y en el tiempo, en la manera que se pueda consolidar el volumen, salir con 20 pales llenando un contenedor, ¿no? Pero ese es el beneficio del producto transformado y presentado de manera o trabajado de manera agroindustrial, ¿no? Entonces, el mensaje es: usemos la innovación para obviamente industrializar también nuestros productos, sobre todo aquellos productos que no tienen la posibilidad de ser comercializados
como frescos, que por alguna razón ya como fresco no tiene la oportunidad de ser vendido, pero si lo transformamos con el concepto de economía circular y ese descarte lo volvemos insumo para una nueva línea de producción, obviamente habremos ganado y habremos pasado de costo cero, porque el descarte no vale nada, a darle un valor agregado interesante que entregue también una solución a un consumidor. Claro, y además esa podría ser también la alternativa para pequeños productores, porque ahora también ese es otro tema. Hemos pasado de unos cuantos productores, agroexportadores, que eran hace 20, 30 años, a la cantidad que somos ahora, por ejemplo, en palta, y la mayoría de ellos son pequeños productores, ¿no? Como en los demás productos también, arándanos, cítricos, granada, en fin, frutas y hortalizas. Entonces, esa sería una alternativa también para los pequeños productores que a veces tienen los problemas de no saben dónde colocar su producto, hay sobreproducción, les pagan mal por no en campo, en fin. Y, por ejemplo, ya que mencionó usted la cadena productiva de la palta, efectivamente, en la palta hoy día fácilmente pueden haber 70.000 hectáreas cultivadas, sembradas a lo largo de toda la costa y sierra, ¿de acuerdo? Y de esas 70.000, por lo menos 20.000 corresponden a pequeños productores, pero pequeños productores que no necesariamente tienen 1 hectárea, tienen menos de 1 hectárea. Y a veces son número de plantas. Comenté la vez anterior también, a veces uno habla con un productor y me dice, tengo solo 300 plantas, 200 plantas o 500 plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Son pequeños productores, pero que igual, si ellos quieren en esa lucha contra la pobreza encontrar una alternativa que les mejore su medio de vida, sin duda tienen que pasar por el concepto de la asociatividad empresarial, ¿de acuerdo? Donde de manera organizada y un trabajo bien coordinado puedan juntar sus producciones y tener un volumen aceptable para un exportador, porque el exportador no va a ir por unos cuantos kilos, el exportador va a ir si le aseguran que en una campaña puedes hacer volumen para 1, 2, 3, 4, 5 contenedores. Entonces, si se asocian y juntan volumen de producción, tienen una mejor posición negociadora. Además de incorporar los conceptos de las buenas prácticas para poder sacar sus certificaciones, porque esto va a ser indispensable. En la medida que demuestren que hay buenas prácticas, que esas buenas prácticas se pueden validar y están todos bien organizados, sin duda se vuelven una alternativa interesante para algún exportador. Y más adelante, estos asociados, si quieren seguir escalando y trabajar de manera ordenada, pueden formar también una empresa exportadora. Entonces, esto se viene y esto se viene. Y hay que hacer esos cambios, porque de no hacer estos cambios, obviamente esos productores no van a tener otra alternativa. Importante también, hablando de palta, los pequeños productores, obviamente, sobre todo si están en sierra, tienen que ver la posibilidad de poder salir enero, febrero, marzo o si hay algo con las flores adelantadas en finales de agosto o septiembre. Esos son sus nichos, porque el nicho de finales de abril o llámese mayo hasta julio y algo de agosto está la producción de costa que obviamente prácticamente llena el mercado porque Perú compite con Perú. El Perú de las quebradas compite en producción con el Perú de la costa. Entonces, lo mejor es abrirse, separarse, extenderse un poco más y saber dónde uno puede colocarse, porque yo pequeño, salir con producción en mayo, junio, es bien difícil que pueda rentabilizar mi producto. Entonces, aquí además hay que incorporar también la información de mercado. Es crucial tener la estadística de mercado para la toma de decisiones de los productores y por otro lado, por el lado de la innovación, saber que el productor que sepa con qué hacer con la palta que no vendo. Puedo hacer aceite,
puedo hacer, a la hora de hacer aceite me queda una pasta, esa pasta la puedo deshidratar, la vuelvo a harina y obtengo snacks. Del aceite también puedo tragar la esencia, ¿de acuerdo? Y llevarlo a productos de belleza, artesanales, etcétera. Y también puedo hacer licor. Entonces, hay que proveerle a ese pequeño productor la serie de alternativas y este ejemplo que he dado de la palta se puede aplicar en mango, se puede aplicar en otros productos. Entonces, para evitar los problemas también de la sobreproducción, si estamos preparados para la diversificación agroindustrial, reduciremos estos problemas en la sobreproducción, donde a veces el productor no sabe qué hacer con su producto. Pero Eh, vuelvo y digo, tiene que ser un trabajo en conjunto. sí. Asociatividad y también formalización. Y ojo que todo esto lo contempla la nueva ley agraria que se ha promulgado hace poco, la 32.434, y que favorece mucho al pequeño productor. Muchos desconocen todos estos beneficios que ha traído esta ley, pero lo tiene. Hay artículos en los que favorece claramente al pequeño productor siempre y cuando esté formalizado y asociado y registrado en el padrón, ¿no? Que tiene el Ministerio de Agricultura. Todos estos beneficios como grupo pueden obtenerse, ¿no? Ingeniero, coméntenos algo más sobre Sitio Agroindustrial ICA. Ustedes entonces dan esas opciones de innovación, dan alternativas y muy interesantes para los pequeños productores que están conformando empresa y que quieren hacer algo más con sus productos, ¿es verdad? Así es. El sitio agroindustrial ICA es uno de los sitios más importantes a nivel de agroindustrial de la red de CITES. El sitio agroindustrial ICA está ubicado en el kilómetro 292 de la Panamericana Sur, viniendo de Lima, pasando Guadalupe, ¿de acuerdo? Es un sitio en el cual, si tienen la oportunidad de visitarnos, las puertas abiertas, ¿de acuerdo? Y se van a poder dar cuenta de la inversión que ha hecho el Estado pensando en el 2025 para adelante. Es una inversión bastante importante donde tenemos equipamiento de alta gama incluso para poder soportar el desarrollo de la agroindustria y la agroexportación de los próximos años. Las puertas abiertas para el grande, el mediano y el pequeño, que es uno de nuestros principales objetivos, el pequeño productor, el pequeño empresario, ¿de acuerdo? Para poderles demostrar, por un lado, a través de los ensayos en laboratorio, que tenemos un ambiente de ensayos en laboratorio donde se hacen todos los análisis físico-químicos, microbiológicos, hacemos algunos análisis de metales pesados, por ejemplo, el cadmio, que es una gran preocupación para los productores de palta, espárrago, cacao, ¿de acuerdo? También tenemos un área donde desarrollamos prototipos agroindustriales, donde ahí al pequeño productor, al pequeño empresario, le damos ideas de qué hacer con sus productos, qué otras alternativas. Por ejemplo, en palta también se hacen pastas, se hacen harinas y ahí obtenemos pastas, fideos o también la base para las pizzas, por ejemplo. De las harinas, por ejemplo, de los payares, del payar que no se puede comercializar, podemos hacer harina, ¿ok? Y de ahí podemos trabajar las carnes veganas. Uf, maravilloso, porque no todo está dicho, hay mucho por hacer, muchos productos y los mercados están esperándonos. Así que qué buen As- consejo, ingeniero, y qué gusto haber conversado con usted para enterarnos de estas novedades. Por supuesto, lo volveremos a convocar porque el tiempo siempre nos gana. Sí, cortísimo. Sí, Agradecidos a nombre del Ministerio de la Producción, a nombre de nuestra directora ejecutiva, la doctora Kitty Trinidad, y a nombre mío, a nombre de todo el sitio agroindustrial, el agradecimiento por permitirnos este momento para el intercambio de ideas. Y siempre esperándolos para que ustedes conozcan el sitio. los visitaremos y seguiremos conversando. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes, muchas gracias. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias.